Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes de esta sesión. Reciban un caluroso saludo de parte de la Subdirección de Cliente Individual y PYME. Para nosotros es un placer que esté en sintonía para esta sesión que tenemos hoy con un tema tan relevante y tan interesante para nosotros. Les voy a brindar algunos lineamientos generales para la sesión con el fin de que nos enteremos de cómo vamos a estar manejando la charla. En primera instancia, les recuerdo hacer las consultas a través del chat de la sesión. La opción se encuentra al costado superior derecho de su pantalla. Les recordamos indicar su nombre, así como la consulta o comentario que nos quieran realizar para así hacerle leer la pregunta a nuestra expositora de hoy. Además, les recomendamos poner en pantalla completa la charla para que tenga una mejor visualización del contenido y revisen su conexión de Internet para evitar cualquier inconveniente en el transcurso. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Esta grabación ustedes la pueden visualizar entrando en el mismo enlace con el cual acaban de entrar a la sesión. Ahí va a estar habilitado por un tiempo determinado para que lo puedan volver a ver. Y como todas las sesiones, hoy vamos a estar rifando un masajeador entre todas las personas que tenemos o vamos a tener conectadas en esta tarde, así para que estén atentos para estar presente y poder participar en la sesión. La sesión anterior lo que estuvimos rifando era una hielera y la ganadora fue la señora Marcela Fernández, con la cual ya se está en proceso de coordinar la entrega de este premio. Les recuerdo algunas de las próximas acciones que tenemos ahorita enfocados en abril. El 3 de abril tenemos la sesión sobre modalidades de riesgos del trabajo. El 11 de abril vamos a estar hablando sobre el seguro de gastos médicos como un incentivo laboral para sus colaboradores. Y finalmente en el mes vamos a estar hablando sobre el impuesto sobre la renta. De igual forma les colocaremos el enlace de registro en el chat para que aquellas personas que aún no se han registrado lo puedan hacer el día de hoy. Sin más por el momento, me complace presentarles a nuestra compañera expositora. Ella es Gabriela Castro Meléndez del INS. Aquí tuve un error en el puesto. Ella es licenciada en Psicología de la UCR, licenciada en Administración de Recursos Humanos, además técnica en Gestión por Competencias, certificada a nivel internacional como coach ejecutivo y personal, además experta en Gestión de Cambio Organizacional, cuenta con formación internacional en Gestión Social por la Universidad de Chile, en Género por la ONU Mujeres, en Derecho Humano por la CIT y UNESCO y a nivel nacional por INTECO en las normas G35, Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social, y G38, Sistemas de Gestión para la Igualdad de Género. Además, posee 24 años de experiencia laboral y docente en instituciones como la Universidad de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros y la Universidad Nacional. Así que les doy la palabra a Gabriela para comenzar. Adelante, Gabriela. Aquí está. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto poder acompañarles el día de hoy. Hoy vamos justamente, como lo mencionaba Brenda, a conversar de un tema que es muy, muy interesante y que tiene mucha relevancia para los negocios hoy en día. Voy a compartir la pantalla para que demos inicio a esta conversación. Durante la presentación, me gustaría que ustedes participen también. Todas las preguntas que puedan hacer, dudas, todas son válidas. Las pueden hacer durante el transcurso de la presentación y Brenda estaría contándome justamente, interrumpiéndome para contarme cuáles son esas consultas que ustedes tienen. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la presentación. Muy bien. Inclusión y empresa. Esta es la agenda que tenemos para la exposición del día de hoy. Primero, necesitamos tener un contexto de cómo está el mundo de los negocios hoy en día. Como ustedes saben, los negocios, las personas, la economía, el mercado, la sociedad cambia constantemente y las empresas
tenemos esa necesidad de adecuarnos a esos cambios. Y justamente es importantísimo hacer una lectura correcta de hacia dónde va el mundo de los negocios hoy en día. Entonces, de ahí que empezaremos haciendo una revisión corta, un par de minutos, acerca de una nueva forma de hacer negocios que está ahorita presente en la mayoría de los mercados, tanto nacional como internacional. Luego hablaremos de los conceptos, qué es inclusión, qué es diversidad y la importancia que estas tienen para las empresas. ¿Por qué las empresas hoy en día deberían detenerse a pensar y a revisar estos dos temas? Más adelante vamos a revisar algunos datos de interés y lo más importante de hoy, creo yo, son ejemplos que vamos a dar de cómo esto se puede aplicar a las empresas, pero no solo a las empresas grandes, corporaciones, que tal vez tienen un capital enorme, que tienen una planilla gigante de personas. No, no necesariamente. Estos dos temas también se pueden aplicar a pequeñas y medianas empresas y hoy les vamos a dar algunos ejemplos que no requieren muchísimo presupuesto, pero sí requieren un nivel de conciencia que vamos a requerir y a desarrollar hoy a través de este proceso de sensibilización. Y por último, vamos a repasar alguna normativa de referencia que quiero que les quede a ustedes de apoyo para que puedan ampliar y conocer un poco más sobre el tema. Muy bien, ¿cómo está el mercado de los negocios hoy en día? Decíamos que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, las empresas han dado un giro que tiene que ver no solo con las condiciones económicas, sino también con las condiciones sociales que están viviendo los países. Sabemos que el mundo era uno antes del COVID-19, después de la pandemia el mundo es otro. Y justamente con muchas de estas condiciones que cambiaron son con las que las empresas grandes, pequeñas o medianas van a tener que jugar. Y es por eso que hoy hablamos de una nueva forma de hacer negocios. Voy a presentarles, a compartir un momentito el audio que creo que se me olvidó. Vamos a ver. Vamos a ver de nuevo. Audio. Aquí está. Perfectísimo. Muy bien. Les decía, esta nueva forma de hacer negocios nos replantea los conceptos que hasta hace unas décadas teníamos presentes. Vamos a escucharlo. Desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos 2 minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80, como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande. Y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional, a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible. El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Les parece algo abstracto? Digámoslo de otro modo. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental.
Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen solo lo necesario permite ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. Muy bien. Esta nueva forma de hacer negocios nos habla de que a las empresas ya no les basta con saber qué es lo que se está haciendo o cuál es la mejor forma de hacerlo, sino también el cómo, cuál es la manera, cómo estoy generando valor y a partir de ahí, cómo puedo hacerlo mejor. Entonces, hay dos herramientas que tenemos las personas que estamos o que pertenecemos a una empresa a mano para empezar a crear ese valor específicamente desde el área social, que son la diversidad y la inclusión. Vamos a ver esos dos conceptos justamente que nos llevan a conocer cómo podemos crear ese valor desde el punto de vista social. El primero de ellos, inclusión. Es el interés en el bien común, de forma que todas las personas podamos sentirnos partícipes de una realidad que nos ofrece oportunidades y recursos para una vida plena en todas las etapas. Inclusión significa hacer parte de. Cuando en una empresa los objetivos, las metas, las estrategias que se tengan, llegan a formar parte del ADN de las personas que trabajan para esa empresa, claramente todo ese trabajo fluye y a partir de ahí esa inclusión en el ámbito empresarial se materializa a través de ¿qué? Bueno, de acciones específicas que las empresas desarrollan precisamente para que su personal crezca, para que haya ese sentido de pertenencia y claramente que cada persona pueda aportar desde su particularidad competencias, conocimiento, talento y todo esto en favor de ese cumplimiento de metas y objetivos que buscan las empresas. ¿Qué es la diversidad? Bueno, la diversidad es una característica básica de los seres humanos. Abarca todos los rasgos, comportamientos, condiciones y particularidades que nos caracterizan como personas. Desde el sexo, el género, la edad, incluso el tema generacional también es muy importante, la etnia, la zona geográfica donde vivimos, incluso donde nacemos y luego puede ser que nos movilicemos a otra región, la cultura, las creencias, la nacionalidad, las costumbres y demás características. Todos estos aspectos conforman precisamente el yo de la persona y a partir de ahí cada persona tiene una realidad individual, diferente, compleja, pero además también cargada de características y posibles aportes que puede realizar a la empresa. A partir de ahí, ¿y qué es lo que se busca con trabajar la diversidad dentro de las organizaciones? Bueno, justamente aprovechar todos esos talentos, los conocimientos, las experiencias y el valor que cada persona pueda aportar.
Esto se potencia a través de una gestión del personal idónea que nos recuerde que además de mi realidad existen otras realidades y todas son valiosas. De esta manera es como la inclusión y la diversidad vienen a enriquecer la gestión que realiza una empresa. Y ustedes podrán pensar, bueno, eso es hacia lo interno, hacia la planilla, las personas que yo tengo contratadas. Pues no solo hasta ahí, sino que también va hacia afuera, hacia la clientela. De igual forma, la clientela que tienen las empresas es diversa. Hoy sabemos que no se habla de un solo tipo de cliente o clienta, sino que hay diferentes tipos. Tienen un poder adquisitivo diferente, tienen necesidades diferentes, características diferentes, costumbres diferentes, buscan productos que satisfagan sus necesidades, pero que lo hagan también de una forma acorde a los valores con que esas personas viven. Entonces, esa diversidad y esa inclusión tiene que ser tomado en cuenta tanto hacia adentro de las organizaciones, como les digo, en la planilla, en el personal, en los procesos de contratación y en una serie de buenas prácticas que más adelante les voy a contar. Y hacia afuera de la organización, también cuál es mi estrategia, cómo estoy proyectando yo a mi empresa, estoy teniendo en cuenta esa diversidad que existe en la sociedad o me estoy limitando a un solo grupo. Esto es importante que empecemos a revisarlo. ¿Hacia dónde están dirigiendo mis esfuerzos, por ejemplo, en el tema de mercadeo, en el tema de publicidad? Entonces, esa diversidad e inclusión, repito, es aplicable tanto a lo interno como hacia lo externo de nuestras empresas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esto es importante para las empresas? ¿Por qué está tomando una posición que quizás antes no tenía? Resulta que cuando hablamos del tema social, generalmente tenemos un piso de partida que son los derechos humanos. E históricamente, el tema de los derechos humanos siempre se ha visto como un tema accesorio, secundario, hasta el momento en el que nos vemos privados o privadas de esos derechos. Ahí es donde nos acordamos que son indispensables para el desarrollo pleno de cualquier persona. Y bueno, justamente el mundo de los negocios hasta hace algunas décadas planteaba que los derechos humanos pues sí eran necesarios porque había que cumplir con la legislación del país donde opero, pero no más, hasta ahí. ¿Qué pasa con este nuevo giro que está dando el negocio? Bueno, justamente eso, los derechos humanos han dejado de ser un accesorio social para convertirse en un elemento básico del negocio. A través de las cadenas de valor, las cadenas de distribución que envuelven todo el quehacer de una empresa, pueden darse vulneraciones a esos derechos. Y de ahí la importancia de que la empresa empiece a revisar cuáles son sus prácticas. Y también a partir de ahí yo como empresa puedo revisar y empezar a monitorear si realmente esto que me están diciendo es cierto, es un buen negocio. La inclusión y la diversidad son herramientas útiles, me están ayudando, ayudan a mi empresa, ayudan a la gente que trabaja conmigo. Bueno, pues resulta que este señor que ven ustedes ahí en pantalla se llama Miguel Castro. Él es director de cultura e identidad de una empresa que se llama SAP. SAP es la mayor compañía de software de Europa y la tercera más grande del mundo. A este señor se le entrevista y se le pregunta justamente sobre la inclusión y la diversidad. Y le dicen, ¿es eso importante? ¿Cuál es el beneficio de que SAP, una empresa tan grande como esta, empiece a incursionar y a poner en práctica estas dos herramientas? ¿Qué es lo que él dice? Bueno, a nivel interno, la inclusión y la diversidad, primero mejoran la productividad, atraen y conservan el talento, generan compromiso en la gente y además facilitan la innovación. ¿Esto por qué? Porque resulta que cuando respetamos los derechos de las personas, pero además lo vivimos tanto a lo interno de la empresa, el personal que tenemos empieza a generar compromiso. Recuerden que las personas nos identificamos
con aquellas empresas, con aquellos productos con quienes compartimos valores. Si a mí me interesa el ambiente, probablemente yo prefiera ir a un supermercado que no da bolsas plásticas. Si a mí me interesa cuidar los animales o defender a los animales, probablemente yo vaya a empresas que hagan donaciones a las sociedades que protegen a los animales, por ejemplo. A partir de ahí ya empezamos a hablar de una persona usuaria y consumidora de productos que busca justamente un valor adicional a lo que me están dando. Y es a partir de ahí que se empieza a generar compromiso, innovación, se atrae y se conserva el talento de las empresas. A nivel externo, ¿qué nos dice Miguel Castro? Nos dice, cuando los equipos son diversos, envías un claro mensaje de que puedes adaptar tu oferta a las necesidades de los clientes y proveedores que también son diversos. Hay muchísimos casos en los que empresas grandes, de gran nombre, tienen proveedores de toda la vida. Y cuando esos proveedores faltan justamente a lo que es la inclusión, la diversidad, por ejemplo, en temas de trabajo infantil, en temas de racismo, en temas de discriminación, esas grandes empresas incluso llegan a cortar vínculos con proveedores de toda una vida. ¿Por qué? Porque la inclusión y la diversidad tiene que vivirse, no es algo que yo solo puedo predicar. Y de ahí que empezamos a decir, bueno, justamente la inclusión y la diversidad es un tema de negocio, no es marketing, no es un tema social, no es un tema accesorio, sino es un tema de negocio y que tiene que ver con la imagen de la empresa. Y esto lo vamos a ver también más adelante. A las razones que en SAP agregaron, nosotros desde el INS hemos podido corroborar también hechos importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de inclusión y de diversidad, lo que se hace también es humanizar a las empresas. ¿Por qué? Porque ya no solo somos números, no solo somos cifras, no quiero decir que no sean importantes, claro que sí, la medición, el control, control interno incluso, estados financieros, etcétera, etcétera. Claro que todo eso es importante, pero también es importante que esas cifras se empiecen a humanizar. Es decir, ya yo no tengo o no veo solo 2 clientes, sino ya yo veo a un don Luis que le gusta tal cosa, que viene tal día, a tal hora, cuando va de camino. Ya yo no veo una clienta, sino yo veo a doña María, que es una señora que tiene 50 años, que vive en San Pedro de Montes de Oca y me visita en estas ocasiones. Entonces, ahí es donde empezamos a humanizar las empresas, cuando empezamos a ampliar la visión y entendemos que todas y cada una de las personas que están a lo interno pueden aportar y las personas hacia afuera con quienes nos relacionamos también son diversas y tienen diferentes necesidades y características. Incluso en el mundo de los negocios también empezamos a hablar de derechos, empezamos a hablar del tema de producir valor. Y ese valor no necesariamente es económico. También tiene que ver con imagen, tiene que ver con satisfacción, con seguridad y sobre todo con confianza. Este es el segundo de los puntos. La inclusión y la diversidad como efecto colateral va a mejorar la imagen y la reputación de la empresa. De nuevo, las personas nos identificamos con aquellas empresas que comparten nuestros valores, que les importan las cosas que a mí me importan. El tercer punto abre la posibilidad de educar e influir en la vida cotidiana. Cuando nosotros tenemos una relación personal, comercial, profesional, también tenemos esa posibilidad de influir en las decisiones de las demás personas a través de educación, a través de brindarles una experiencia, por ejemplo, a las personas clientes. Entonces, ese es un pequeño gran poder que tienen las empresas y que debe ser aprovechado al máximo. Las ventajas competitivas.
Más adelante les voy a dar algunos datos de por qué la inclusión y la diversidad es uno de los temas que genera mayores ventajas competitivas en el negocio. Aparte de que multiplica los impactos positivos en la sociedad, hay por ahí una frase muy famosa, tal vez ustedes la han escuchado, que dice: ninguna empresa puede ser exitosa en una sociedad fracasada. Efectivamente, hoy en día las empresas sabemos que tenemos que trabajar en el bien común para que nuestra empresa pueda seguir aportando y creciendo justamente en esa sociedad en la que se desenvuelve. Fortalecemos las relaciones de confianza, no solo hacia adentro con el personal, sino también hacia afuera con toda la clientela. Contribuimos al buen clima laboral y además, por último, un tema que claramente está ahí también, es una obligación legal. Hay muchísima normativa y leyes que debemos respetar y que se han creado justamente para guiar y orientar el camino de las empresas en estos temas. Entonces, ese también es un tema relevante que hay que tener presente. Algunos datos de interés. Resulta que el 77% de las personas consumidoras prefieren comprar a compañías que comparten sus valores. Esto que les decía. En lo personal, donde yo vivo, hay 2 supermercados. Hay uno que queda más cerca de mi casa, pero resulta que ese supermercado da bolsas plásticas. Hay otro que queda más lejos y no da bolsas plásticas. Ya acostumbró a su clientela que tiene que llevar su propia bolsita. Yo prefiero caminar 2, 3 cuadras más e ir a ese supermercado que comparte mis valores, mis creencias, que hacen las cosas o que creen en lo que yo considero que es importante, en este caso la protección del ambiente, y prefiero ir a ese supermercado aunque tenga que caminar más que quedarme con este otro que sigue siendo ese patrón antiguo donde lo que importa es la producción y no el impacto que se está teniendo en el ambiente. De igual forma, en el caso de las personas, también, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que una empresa ha despedido a alguien de forma ilegal por temas que resultan discriminatorios, difícilmente yo como clienta voy a confiar en esa empresa. Por ejemplo, en un banco, por ejemplo, en una clínica. Entonces, todo esto, recuerden, siempre está relacionado a los valores que como mi empresa yo voy a proyectar. Otro dato de interés, el 50% de los empleados actuales desean que su lugar de trabajo realicen más acciones para aumentar la diversidad laboral. ¿Esto por qué? Porque también nos da la oportunidad, como les decía, de ampliar nuestro vínculo, nuestras relaciones, tener más experiencias, escuchar más realidades que quizás no conocemos, y esto viene a enriquecer dentro de la empresa la toma de decisiones. Este otro dato es de la Pricewaterhouse del 2017 y nos dice que el 54% de las mujeres y el 45% de los hombres que se encuestaron dijeron que si una empresa, o más bien que ellos investigan si una empresa tiene políticas de diversidad e inclusión al decidir si aceptan un empleo o no. Ustedes saben que hoy en día el Internet y las redes sociales han venido a cambiar la forma en cómo las personas nos vinculamos con las empresas. Quizás hace unas décadas alguna empresa cometía algún hecho que no es bien visto o incluso rompía alguna ley o no cumplía con ella y tal vez no se daban cuenta más que la comunidad cercana. Hoy en día, este tipo de cosas le dan la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Entonces, también las personas cuando están siendo contratadas, cuando se les ofrece un empleo, es muy usual que entremos a revisar quién es la empresa, quién es, qué hace, incluso comentarios en redes, qué dice su personal, cómo está el clima de esa empresa. Se han hecho muchos despidos, no se han hecho despidos, han habido denuncias por discriminación y tantas otras cosas.
Cuando yo reviso en las redes y encuentro en una empresa, en la página, muy buenos comentarios, claramente eso favorece también que me interese acercarme, ya sea desde el punto de vista de empleo como desde el punto de vista de compra o de adquirir algún tipo de servicio. En el caso de los ingresos, un estudio internacional de McKinsey revela que en las organizaciones que tienen un equipo de liderazgo que sea diverso, llegan a tener un 25% más de ingresos. ¿Y esto por qué? Justamente por la diversidad que suma las experiencias, la cultura a la toma de decisiones. El tener un radar amplio que me permita a mí entender también que las demás personas tienen necesidades diversas, capacidades diversas también, hace que yo como empresa también me pueda adaptar fácilmente y tome mejores decisiones en cuanto a estrategia. Otro dato, a la hora de renunciar, también 7 de cada 10 personas toman en cuenta la calidad de la empresa en la gestión de la inclusión y la diversidad. Si a mí me están ofreciendo un nuevo empleo, yo valoro hacia dónde voy, pero también valoro dónde estoy. Si lo que estoy perdiendo con ese movimiento considero que es bastante, probablemente no me mueva, aunque me ofrezcan quizás mucho salario, pero si las condiciones donde yo estoy se me respetan mis derechos, me siento a gusto, hay un clima agradable, la empresa practica lo que predica en tema de inclusión, en tema de diversidad, en tema de derechos humanos, claramente eso va a pesar más que un salario mayor. Todos estos aspectos tienen que ser considerados también por las empresas hoy en día, sean grandes o sean pequeñas. ¿Y qué pasa en Costa Rica? Bueno, resulta que la CIRGALO, probablemente la han escuchado, es una empresa regional que se dedica a la investigación de mercados y hace encuestas de opinión, no solo en América Latina, sino también en Caribe y Sudamérica. Resulta que un estudio de la CIRGALO justamente sobre la efectividad o el impacto que tiene la inclusión y la diversidad en el desempeño de las empresas reveló que llega a producir un aumento de hasta un 20% en ventas, que aumenta la rentabilidad del negocio hasta en un 21%, que hay satisfacción de clientes hasta en un 10%, ese aumento, que disminuye el ausentismo laboral en un 41% y disminuye la rotación de personal hasta un 24%. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, justamente un sentido de compromiso, un sentido de identificación, un sentido de pertenencia. Entonces, de ahí que la inclusión y la diversidad realmente están sumando a este escenario. Ya hoy no solo hablamos, repito, de qué es lo que se hace, sino de cómo lo hacemos y cómo podemos incluir a otras personas justamente en esto que estamos construyendo. Algunos ejemplos de buenas prácticas que podrían desarrollarse en empresas pequeñas, en empresas medianas. Les decía al inicio, no es necesario ser una empresa gigantesca o una transnacional o tener millones de dólares de capital para poder empezar a poner en práctica la inclusión y la diversidad, sino que desde empresas pequeñas, incluso desde empresas medianas, o incluso si yo soy una sola persona que está empezando un emprendimiento, puedo aplicar la inclusión y la diversidad desde el origen. Puedo hacer la mía y empieza a fluir de forma más natural. Algunas de estas prácticas que podemos realizar es justamente en la contratación. Este es un video que les voy a mostrar, es un testimonial de un tipo de contratación que tal vez muchas veces no nos ponemos a contemplar o no lo tenemos dentro del radar, pero que también suma y agrega valor. Yo desconocía por completo el mundo de las personas sordas y yo asociaba con que una persona sorda no oía directamente nada. Entonces,
ver cómo se comunicaba y que oía perfectamente, la verdad que me sorprendió mucho. A lo largo de mi vida he tenido muchísimas facilidades, todo el mundo se ha adaptado a mí, pues yo tenía pues, esa inseguridad de cómo será en el mundo, en el trabajo, en el mundo empresarial, y nada, y lo que me he encontrado es que todo el mundo se ha adaptado a ti, si no te has enterado te lo pueden repetir otras veces. Esta empresa apuesta por la igualdad entre las personas con discapacidad, incluyendo las personas con sordera. Cada persona, tenga discapacidad o no, tiene capacidades, tienes habilidades distintas las unas a las otras. Profesionalmente me aporta un montón de cosas porque trabaja muy bien en equipo, es muy eficaz, muy comprensiva y es muy buena compañera. Y bueno, personalmente muchísimas cosas porque gracias a ella he aprendido pues todo el mundo de las personas sordas que yo desconocía por completo y la verdad que me ha llenado mucho. Da igual que sean personas con sordera o sin ella. La cuestión es encontrar personas que quieran realizar el trabajo, que estén involucradas, que les gusta lo que hagan y poco más. Cuando me cogieron para trabajar, pues me preguntaron qué necesidades necesitaba, como yo que sé, el teléfono, porque era el típico teléfono fijo, y me adaptaron unos cascos especiales. El medio de adaptación necesario que ha sido la adquisición de la licencia del software encargado de transformar la voz en texto para que las personas con sordera puedan ir leyendo en tiempo real lo que otras personas les comunican con palabras. Con el COVID tenemos una nueva barrera y son las mascarillas, la imposibilidad de leer los labios, pero para ello tenemos a nuestra disposición las nuevas tecnologías. Para todas las personas que tienen discapacidad auditiva y que trabajan en nuestras tiendas, le facilitamos el uso del móvil para que a través de una aplicación puedan comunicarse con los clientes. Yo creo que el talento de una persona depende de sus habilidades y no de si es discapacitada o no. Entonces, las empresas deberían dar la oportunidad a todas las personas discapacitadas de demostrar el talento, porque puede ser muy bueno, muy, muy bueno. Sé tú misma, cuenta tu experiencia, lo que has vivido y que apuesten por ti, que confíen en ti porque tú te mereces trabajar como los demás. Una experiencia como esta realmente le suma muchísimo valor a la empresa, le suma mucho valor también a las relaciones y los vínculos que se establecen dentro de la empresa. La riqueza justamente del ser humano es tender puentes y a partir de ahí las empresas tenemos muchísimo que aportar, no solo a través del empleo, sino también la adaptación de los puestos de trabajo, la inclusión, incluso la misma forma en cómo nos empezamos a comunicar. Les decía, hacia quiénes o hacia qué población están haciendo llegar nuestros productos y nuestros servicios. Estamos tomando en cuenta que hay personas que viven una realidad distinta a la mía. ¿Puedo yo hacer algo para que mi mensaje, mis productos, mis servicios lleguen de forma adecuada? Esto es algo que si empezamos a preguntárnoslo dentro de la empresa, grande, pequeña o mediana, nos va a llevar a generar valor y justamente a empezar a utilizar la inclusión y la diversidad como esa forma de generar vínculos, compromiso e identidad. ¿Qué pasa con la publicidad? Bueno, resulta que efectivamente hay empresas que contratan agencias, que tienen una gran desembolso económico en lo que es materia de publicidad. Hay otras empresas que diseñan sus propios volantes, sus eslogans, sus logos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la publicidad? Bueno, ahí les voy a mostrar ejemplos de publicidad que es inclusiva. Esta es una tienda por departamentos y resulta que esa tienda por departamentos, si ustedes ven ahí, está usando dentro de sus modelos, niños para ropa infantil, un niño en silla de ruedas, un niño que es usuario de silla de ruedas. Vean al otro chiquitín que visitó la tienda. Imagínense lo que ese chiquito puede sentir cuando se ve a sí mismo o a personas similar a él modelando la ropa, siendo parte del marketing de una empresa. El vínculo, el sentimiento, el verse reconocido, el verse y el sentirse parte de algo más, eso no tiene precio. Es algo que tal vez no teníamos contemplado, no lo hemos pensado,
pero podríamos empezar a incluir en nuestros volantes, en nuestros comunicados, en nuestras redes sociales, en la página web, imágenes donde haya personas con algún tipo de discapacidad evidente. Y siempre digo discapacidad evidente porque al fin y al cabo todas las personas tenemos algún tipo de discapacidad. Lo que pasa es que unas son más evidentes que otras. Algunos usamos lentes, otros corregimos con un bastón, otros tartamudeamos un poquito al hablar, otros usan silla de ruedas, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es reconocer y que las empresas empiecen también a incluir a las personas que usualmente no somos rubias, de ojos azules, delgadas, que medimos 1,80 y esos estereotipos que la publicidad ha instalado en las cabezas de las personas y en las empresas y que tal vez muy poco tienen que ver con nuestra realidad. De ahí que este es un pequeño ejemplo de cosas que podemos hacer y que no cuestan mucho. Esta otra imagen también es una imagen que viene a romper estereotipos donde nos dicen que, bueno, cuando hablamos de bebés siempre hablamos de mujeres, ¿verdad? De la mamá. Pues no, resulta que los papás también saben cuidar, los papás también van a comprar pañales, también pueden poner pañales. Si yo tengo una tienda donde vendo ropa para bebé, bueno, pues los papás también pueden llegar a comprar ropa para su bebé. Entonces, empezar a hacer algo diferente también llama la atención de las personas. Y esta es una forma sencilla en donde empezamos a romper estereotipos a partir de la publicidad que hacemos y empezamos a generar inclusión. Con esa imagen probablemente muchos papás se vean identificados y también lleguen a mi empresa, a mi tienda, a comprar ropa de bebé. Entonces, abro toda una nueva, un nuevo mundo de oportunidades, de nuevo, no solo para la clientela, sino también a lo interno, mi personal también. Esta otra es una imagen de una campaña que se realizó también, en donde ustedes ven ahí una muchacha, una niña que tiene rasgos de síndrome de Down. El síndrome de Down no es una discapacidad, es una condición. Y bueno, difícilmente las vemos a las personas con síndrome de Down en la publicidad, ¿verdad? Entonces, esto también está rompiendo muchísimos estereotipos y nos dice tanto consciente como inconscientemente que las cosas pueden y son diferentes hoy en día. Entonces, ¿por qué no utilizar esto como mi sello a nivel de empresa que me diferencie o que diferencie mi marca? La inclusión, la diversidad, mi nueva forma de hacer negocios. Y esta última que les tengo por acá, esta es una invitación que realizó el INSS el año pasado y justamente ahí hay varios puntos que quiero destacar. Cuando se estudia el tema de publicidad y se estudia el tema de comunicación, las personas empezamos a crear un ojo crítico cuando vemos publicidad y empezamos a notar cosas que tal vez a simple vista no nos fijábamos, pero resulta que ahí están. Cosas importantes. Vean esta muchacha que está acá en la imagen. Ahí ella está vestida igual que el muchacho, ¿verdad? Parece que es como ingeniera o en construcción o en alguna obra, porque además tienen casco. Entonces, ¿qué es la novedad de esa imagen? Que estamos incluyendo mujeres en roles no tradicionales. Lo usual es incluir a mujeres en la cocina, ¿verdad? Eso ha sido lo usual, lamentablemente. En la cocina, anunciando champú, anunciando algo para limpiar el piso, etcétera, etcétera. No, resulta que ahora una forma también en cómo generamos inclusión es precisamente colocar a hombres y a mujeres en roles que no son tradicionales y que también pueden desempeñarlos de la mejor forma. Otra que vamos a ver más adelante tiene que ver también con el lenguaje que utilizamos. Y quiero llamarles la atención
que dice aquí. Tenemos el agrado de invitarle al webinar Generalidades de un entorno seguro. ¿Qué pasa con ese invitarle? Usualmente nos han enseñado que todo lo hablamos en masculino. Lo escribimos, lo hablamos y lo decimos, lo pensamos, todo en masculino. Bueno, pues una forma de empezar a generar inclusión también es abrir espacios para otras personas. Cuando nosotros decimos invitarle en lugar de invitarlo, estamos incluyendo no solo a las mujeres, sino también a personas con otras identidades de género. Entonces, esos pequeños detalles es súper importante. Vean acá abajo, también dice para personal de Grupo INS impartida en oficinas centrales. El personal, ya no decimos para los empleados o para los trabajadores o para los colaboradores, no, sino decimos el personal. El personal es el grupo de personas que trabajan para una empresa. Entonces, efectivamente, otra manera en cómo podemos poner en práctica la inclusión y que no nos va a costar más dinero es el uso del lenguaje. Eso que ustedes ven ahí en pantalla es una guía que desarrollamos a lo interno de Links y ahí mostramos ejemplos de cómo podemos empezar a ser inclusivos e inclusivas a través del uso del lenguaje. En psicología hay una frase que siempre decimos y es que lo que no se dice no existe. ¿Y esto por qué? Porque nuestro cerebro modela o toma nota de lo que hay a su alrededor o las ideas que tenemos en nuestra cabeza a través del lenguaje. Nosotros siempre estamos utilizando las palabras. ¿Y qué pasa cuando hablamos todo en masculino? Bueno, primero que lo hacemos ya de forma mecánica, porque eso fue lo que nos enseñaron y aprendimos desde la infancia. Entonces ya lo hacemos en forma automática. Pero cuando empezamos a hacerlo consciente, nos hemos dado cuenta que lo que no se dice, nuestro cerebro no lo va a registrar. Y cuando hablamos únicamente de nuestros clientes, probablemente estamos descuidando a nuestras clientas. Hombres y mujeres vivimos realidades muy diferentes, tenemos necesidades muy diferentes y también están ahí afuera, ¿verdad? Y también forman parte de nuestra empresa. Entonces, una de las formas en cómo yo puedo empezar a generar inclusión es justamente mencionar a las mujeres o utilizar otros conceptos que no estén masculinizados. Voy a mencionarles algunos. Por ejemplo, aquí abajo, los adultos mayores. Podríamos decir las personas adultas mayores y con eso nuestro cerebro ya registra que no solo hay hombres de 65 años o más, sino también hay mujeres y personas con otras identidades de género. Los discapacitados, hoy en día sabemos que esa no es la forma correcta de decirlo. Hace muchísimos años decíamos los inválidos, los disminuidos, las personas especiales. Todos esos términos hoy en día resultan ofensivos y recuerden que la inclusión, la diversidad está relacionada también con un tema de imagen y reputación corporativa. ¿Cuál es la palabra correcta o la forma correcta? Las personas con discapacidad. Recordando que en primer lugar son personas y luego viene una condición. En el caso de los colaboradores, igual lo mejor es hablar del personal. Los trabajadores, decimos las personas trabajadoras. Grupos vulnerables, hablamos de grupos vulnerados. Y quiero detenerme acá en el tema de la palabra cliente. En el INS nos pasa muchísimo, siempre decimos los clientes, los clientes, los clientes. Pero resulta que, como les decía, no hay un solo tipo de cliente, hay muchos con capacidades adquisitivas diferentes, que están expuestos a riesgos diferentes y que además tienen intereses diferentes. Entonces, es importante recordarle a mi cerebro y también recordar como empresa en la toma de decisiones
que a través del lenguaje yo genero inclusión. Tan sencillo como utilizar la palabra clienta, ¿verdad? O clientela, y a partir de ahí ya estoy siendo inclusiva. Acá hay algunos otros ejemplos que aplican muchísimo en el caso de nosotros, por ejemplo, donde decimos el asegurado. Lo ideal es decir, por ejemplo, la persona asegurada, el tomador, la persona tomadora y demás. ¿Por qué? Porque no solo existen hombres en la sociedad, sino que hay muchísimas otras personas que también merecen ser mencionadas en nuestro discurso y además tomadas en cuenta en las decisiones que se tomen. Ok, ¿qué otra práctica inclusiva podemos desarrollar en la empresa? Si la empresa tiene un manual de puestos, por ejemplo, o tiene normativa a lo interno, también podemos revisar el lenguaje que estamos utilizando en esa normativa. Estoy utilizando algunos conceptos únicamente masculinizados como genérico, o estoy tomando algunos conceptos que usualmente se han utilizado, pero resulta que hoy podrían ser diferentes. Esto es importante. Les cuento que en el caso de Links tomamos el manual de puestos y lo adaptamos. Ahí ustedes tienen algunos ejemplos. El manual decía inspector en seguros, por ejemplo. Y hoy en día sabemos que no solo hombres realizan esa labor, sino también muchas mujeres. Entonces, lo que hicimos fue muy sencillo. Incluirle acá al final una A entre los paréntesis, esta, y ya ahí lo estamos haciendo inclusivo. Y le estamos recordando a nuestro cerebro que también hay mujeres que se dedican a esto. El arquitecto también en los pliegos de condiciones para contrataciones, a veces en obras dicen un ingeniero, un arquitecto, pero resulta que también hay mujeres ingenieras y arquitectas, entonces empezamos a hacer esos cambios. La asesora, la auditora, la asistente ejecutiva, incluso el cocinero también. A veces hay puestos que los asociamos solo a la parte femenina y otros solo a la parte masculina, pero estas pequeñas acciones empiezan a cambiar la cultura organizacional y también empiezan a crear valor dentro de la empresa. Además de que me muestra a mí como una empresa interesada en el tema y que además conoce sobre el tema. ¿Qué pasa con las ofertas de empleo? En las ofertas de empleo también a veces cometemos el error de poner, se busca, no sé, cocinera, ¿verdad? Aduciendo que solo las mujeres saben cocinar. No, resulta que hay hombres que también saben cocinar y lo hacen muy bien y además estudiaron eso o lo han venido haciendo toda su vida y tienen mucha práctica y hay que aprovecharla. Entonces, esta, por ejemplo, es una práctica importante. En el momento en el que ustedes hagan alguna publicación, cuando necesiten personal, pueden empezar a romper esos mitos y a ser inclusivos, llamando a más personas, ¿verdad? Probablemente si yo voy por la calle y veo una imagen de un hombre y dice, se busca mensajero, yo no me voy a sentir convocada, ni siquiera voy a entrar a preguntar, a pesar de que quizás tenga la licencia, quizás tenga el vehículo, quizás me interese el trabajo, quizás tenga experiencia, quizás tenga las competencias, pero no me siento parte de. Entonces, con la forma en cómo ofertamos los empleos, también podemos empezar a crear inclusión y diversidad. Y esta imagen de aquí abajo, de nuevo, ahí vemos a una muchacha en un rol que sería no tradicional, no está dentro de la cocina barriendo, ¿verdad? Sino que es trabajo operativo, trabajo manual, incluso podría ser alguna fábrica, un taller. Entonces, esto también empieza a traerse estereotipos abajo y podemos hacerlo sin mayor inversión. Otra forma de ser también inclusivos es utilizando la señalética, ¿verdad? Esto probablemente requiera quizás algún poco más de inversión, pero
hay señalética que es obligatoria por ley y que debemos tenerlas contempladas. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Donde se incluye, por ejemplo, a personas usuarias de silla de ruedas y también para personas que tienen alguna condición visual. Esto es braille, ¿verdad? Entonces, todas estas opciones también son formas en cómo nuestra empresa puede empezar a practicar esa inclusión. Además, en los parqueos, ¿verdad? Que tienen que haber determinada cantidad de espacios, entonces tiene que haber uno para personas con discapacidad. Este es otro punto que también se puede trabajar y se debe trabajar. Hay que tenerlo dentro del radar. Eso que ven ahí, les quiero compartir. Esta es una experiencia que tuvimos el año antepasado. Esta es señalética que colocamos en el caso de Linx en nuestra sucursal de Turrialba. La señalética está en lenguaje Cavécar. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que en Turrialba hay justamente población indígena Cavécar y usualmente visitan nuestra sede principalmente para temas que tienen que ver con riesgos del trabajo, con la póliza de RT. Entonces, dijimos, bueno, vamos a empezar a generar inclusión, en este caso para una población que usualmente nos queda fuera del radar y pensamos solo en San José, por ejemplo. Y esta señalética se diseñó obviamente con asesoría experta, ¿verdad? Y se colocó en la sucursal de Linx en Turrialba. Si ustedes la visitan, la van a ver por ahí. Entonces, esto es lenguaje Cavécar, donde les ponemos los rótulos más importantes y representativos en la sede. Por ejemplo, el bienvenidos, el horario de atención, los rótulos de dónde están las cajas, los servicios sanitarios, las salidas de emergencia, las plataformas de servicio. Entonces, estos esfuerzos también vienen a sumar. Acá hay normativa que les puede servir de referencia. Hay muchísima, hay cualquier cantidad de normativa al respecto. Estos son algunos de los ejemplos que yo les recomiendo que ojalá puedan leérselos o echarles un ojito. Como siempre, la base, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de ahí tenemos que empezar a generar conciencia, ¿verdad? Que todas las personas tenemos derecho a un empleo, a la salud, derecho a que ese empleo sea digno, a recibir una remuneración adecuada, a tener tranquilidad en mi espacio de trabajo, a que el puesto se adecue de acuerdo a la persona a quien yo voy a estar contratando, esté pensada justamente para ese puesto de trabajo y demás condiciones. Entonces, esta es la información que tenía para ustedes hoy y cierro con esta frase de Berna Myers. Ella es la vicepresidenta de Estrategia de Inclusión de Netflix, que dijo esta frase y pasó a ser las palabras más importantes del año 2019. Ella dijo, la diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. A partir de ahí, las empresas tenemos muchísimo que hacer y hay muchísimas opciones en cómo podemos justamente empezar a apoyar a todas las poblaciones que usualmente no están dentro de nuestro radar, pero que también merecen recibir productos, servicios y una experiencia cliente memorable. Entonces, acá lo termino y quedo atenta para cualquier consulta que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias, Gabriela. Les recuerdo que tenemos el chat habilitado para que puedan realizar sus consultas o comentarios a través de este y así podérselos brindar a Gabriela. Tenemos un par de consultas por acá. Nos preguntaron cómo puedo fomentar la inclusividad y diversidad de mis colaboradores para que ellos o ellas tengan la misma filosofía que puedo tener yo. Bueno, la capacitación es una de las herramientas que generalmente las empresas tenemos a mano, pero no es solo la capacitación de darle información, sino que tiene que ser sensibilización.
cuando en la empresa empezamos a hablar justamente de estos temas, es muy importante verlo más allá de los números, hablar justamente de personas, ponerle rostro a estas experiencias que estamos llevando a cabo. Entonces, es muy importante hacerlo a través de normativa institucional, a través, si se pudiera, de la misión, de la visión de la empresa, donde hablemos de la forma en cómo esta empresa es importante, las personas, cómo las estamos colocando en el centro y cómo a partir de ahí esperamos también que nuestro personal adopte esta visión, ¿verdad?, hacia las personas. Entonces, a través de la normativa, la visión, la misión, la oferta de valor y sobre todo algo muy importante, a través del ejemplo. Muchas personas quizás no tenemos la oportunidad de estar en contacto con personas indígenas, personas afrodescendientes, con personas usuarias de silla de ruedas, con personas trans, con personas, no sé, que vivan lejos de la capital. ¿Y cuál es la mejor forma? Bueno, sensibilizarlos, ¿verdad? Que hay realidades diferentes a la mía y traerlas a mi empresa. A partir de ahí se empieza a generar esa camaradería que muchas veces no tenemos la posibilidad quienes nos movemos en un círculo muy reducido. Entonces, esas posibilidades, si las tenemos, hay que aprovecharlas. Gracias, Gabriela. Otra consulta por acá es cómo se puede empezar a crear este tipo de políticas de inclusividad en la empresa. Hay herramientas que están en Internet. Ustedes pueden hacer una consulta en Internet, políticas de inclusión, y créanme que ahí les va a aparecer cualquier cantidad. Ustedes pueden tomar algunas, revisarlas y también tomar ejemplos. ¿Qué es lo que yo quiero para mi empresa? ¿Se adecua a esto o no se adecua? También pueden pedir la asesoría a instituciones que están trabajando estos temas. Por ejemplo, si van a enfocar el tema de discapacidad, está CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad. Ellos brindan asesoría. Si es temas de género, pueden contactar al INAMO. También ellos tienen guías que también brindan a las empresas, son gratuitas y brindan asesoría también personalizada. Además de esto, está la Red de Hombres por la Igualdad de Género del sector público, está el Instituto WEM también en temas de género, porque recuerden que cuando hablamos género no hablamos solo de las mujeres, también hablamos de los hombres. Entonces, esas dos realidades hay que tenerlas en cuenta y es súper rico empezar a contemplarlas dentro de una estrategia de una empresa. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Justamente me respondió la otra sobre instituciones de apoyo. No tenemos más consultas por acá. No sé si gusta brindar un mensaje de cierre para ya ir finalizando la sesión. Igual, en el caso de nosotros en el INS, yo me ubico en la unidad de sostenibilidad. Acá trabajo específicamente los temas sociales. Si en algún momento yo les puedo colaborar, les podemos apoyar, claro que sí, con muchísimo gusto. A través de Brenda me podrían localizar y tal vez yo pudiera también darles algún material, facilitárselos o incluso conversar y contarles cómo lo estamos manejando y tal vez apoyarles justamente en esos temas. Entonces, sin más, agradecerles que se hayan conectado el día de hoy. Desearles muchos éxitos en este 2024 para ustedes, para su gestión y sobre todo para esa labor tan encomiable que podemos realizar justamente desde las empresas, que es generar ese bien y ese valor para todos y todas. Entonces, de mi parte, muchas gracias y que tengan bonita tarde. Muchas gracias, Gabriela, por esta sesión. Sin duda alguna fue muy interesante y hemos tomado nota de estos puntos relevantes para llevar a cabo esta misión. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectadas en la charla. Esperamos que continúen participando de este tipo de espacios y nos vemos en las sesiones de abril. Que tengan una buena tarde.